vamos a profundizar ahora sí con una persona que tiene que ver más con este mundo laboral, que estamos hablando de Matías Cremonte, ¿sí? Que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. En principio, muchas gracias por este contacto y comenzamos preguntándote si este dato en sí es una buena noticia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, desde luego que es una buena noticia siempre que haya indicadores como este, que de algún modo plantean un índice de desempleo, tomando una de las variables que se midieron, de los más bajos de los últimos años, 6,2 creo, una cosa así. Ujú. Inmediatamente tenemos que analizar, como de algún modo lo decían ustedes recién en la introducción, que esto no quiere decir que las personas que tienen empleo, es decir, el resto de ese porcentaje, están bien porque tienen empleo. Esto nos lleva en realidad a hablar de que hoy el problema más importante del mercado de trabajo es el nivel de ingresos. Muchas de esas personas que tienen empleo, incluso formal, se ven necesitadas de buscar un segundo empleo para garantizar un ingreso mayor, porque hoy en día un salario no garantiza, entre otras cosas, no ser pobre, ¿no? Algo que era totalmente absurdo plantearlo así hace algunas décadas. Bueno, hoy pueden coexistir salario y pobreza en una misma persona, incluso hablando de un salario registrado, un salario incluso a veces industrial, es decir, algo que antes era de algún modo una media en el mercado de trabajo, es decir, un salario que garantice condiciones de vida digna, hoy no termina siendo así. Y por otro lado, también aquellas personas que tienen empleo, por lo menos en términos de estas estadísticas, pero que tienen un empleo precario, es decir, que no está registrado, hay un porcentaje muy alto, sigue creciendo el empleo no registrado, o mejor dicho, hasta se reduce, pero nunca logra bajar de un 35%, que sigue siendo una cifra muy alta, y el empleo no registrado indudablemente habla de carencias, ahí sí, en el contrato de trabajo, que tienen que ver con incumplimiento de una serie de derechos laborales de las personas que trabajan en esas condiciones, que por estar trabajando de manera ilegal, obviamente no los tienen. Sí, de hecho el informe habla de un 37% de trabajo informal. ¿Cómo se compone, si podrías profundizar un poquitito más en este aspecto, el mercado laboral en Argentina entre el trabajo formal y el trabajo informal? Bueno, ahí tenés una estadística muy clara de que ese 37% es sobre todo personas que trabajan en relación de dependencia y lo hacen de manera ilegal. Porque es la forma en que hay que denominarla. Es decir, están contratados por empleadores que no registran esa relación laboral y entonces son relaciones laborales clandestinas, al margen de la ley. Es tan ilegal contratar a una persona y no registrarla como que una empresa se cuelgue de la luz, compre mercadería robada. Digo esto por ahí exagerándolo por el absurdo, pero se naturaliza de tal modo, cuando hablamos de estadísticas, que bueno, hay un núcleo duro de empleo no registrado y que es una variable más que debe ser analizada como tal, digamos, como parte de una patología del mercado de trabajo, y realmente no debe ser analizada así. Porque, perdón, algún porcentaje de esto en tu pregunta también tiene que ver con empleo realmente autónomo o empleo por ahí realmente no en relación de dependencia, pero la mayor parte de esas personas que trabajan en esas condiciones están contratadas por alguien, trabajan para alguien y esa relación no está registrada, es decir, es de manera ilegal o clandestina. Y ahí hay una responsabilidad muy grande del Estado, de los Estados, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene un rol, pero hace muchos años que se fue derivando esta responsabilidad en los ministerios de trabajo de las provincias o de las municipalidades o de la ciudad de Buenos Aires, como en esta ciudad. Y bueno, ahí hay un contralor, un poder de policía de la administración del trabajo que evidentemente es muy poco eficaz. Bien, otro de los datos que arroja este informe del INDEC es que el 30% está buscando otro trabajo y hay un 6% de personas dentro de este 30% que
directamente están buscando un nuevo trabajo. ¿Cómo se explica esto en este contexto que estamos viviendo? Por el bajo nivel de ingresos. Es decir, por eso decía al principio, es difícil decir, bueno, cuál es el mayor problema, cada uno puede tener una visión, pero hace muchos años que el nivel de ingresos, es decir, los salarios o cualquier otro tipo de ingreso que tienen las personas que viven de su trabajo, que son la mayor parte de la población, por supuesto, o mejor dicho, que solo pueden vivir de su trabajo, y en algunos casos ni siquiera pueden hacerlo porque se encuentran desempleadas, hoy tienen un nivel de ingreso que no le permite vivir dignamente con un solo empleo. Es decir, una jornada de trabajo legal de 8 horas, para hacer para generalizar, digamos, es jornada legal de trabajo en Argentina, no alcanza ese salario para vivir dignamente, y entonces las personas que pueden hacen horas en su trabajo y otras directamente buscan otro tipo de trabajos, registrado o no. Ese realmente, insisto, es probablemente el mayor problema del mercado de trabajo, el nivel de ingreso y la disparidad, porque hay salarios altos, hay sectores de la industria con sindicatos que logran a través de la negociación colectiva alcanzar salarios dignos, que no solo no se ven perforados por la pérdida del poder adquisitivo que significa una inflación tan alta como la que tenemos, sino que además le van ganando a esa inflación, y otros que por más que sostengan el poder adquisitivo siguen siendo salarios de pobreza. Y acá vale la pena hacer una mínima reflexión, ¿no? Nuestro sistema legal, como en la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, garantizan a todas las personas que, por el solo hecho de trabajar para alguien, un salario mínimo que debe ser vital y que debe asegurar, insisto, como mínimo, alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, esparcimiento, educación, asistencia sanitaria, vacaciones. Es decir, una vida que está definida por la ley como vida digna. Y la cantidad de dinero que se necesita para esa vida digna varía mes a mes, por eso se habla también de salarios móviles, mínimos, vitales y móviles, pero los pocos que lo calculan hoy lo sitúan cerca de los 450.000 o 500.000 pesos. Son pocos los colectivos de trabajadores de algunas ramas de la industria que logran llevar a ese salario digno. Entonces, hoy la fuerza de trabajo se paga muy por debajo de lo que vale, y eso de algún modo explica la pregunta que me estabas haciendo, es decir, ¿no? ¿Por qué hay esa disparidad salarial? Matías, frente a un empresariado que no quiere o no puede, bueno, siempre van a decir que no pueden pagar lo que corresponde, frente tal vez a un grupo, ¿no?, de trabajadores que están buscando, que por la edad o por la formación no pueden ser incluidos en el mercado formal, ¿qué crees que debería hacer el Estado para disminuir el trabajo no registrado? Y en segundo lugar, ¿cómo ves el Estado regulando o fortaleciendo a la llamada economía popular como una alternativa frente a todo esto de lo que venimos hablando? Todo lo que me preguntás da para un debate largo, ¿no? Y obviamente no tenemos el tiempo de hacerlo. Pero estoy convencido por algunos estudios que hay que el capital en Argentina puede pagar salarios dignos. No hay un problema de imposibilidad. Hoy la economía crece, la actividad económica crece. Bueno, incluso el empleo. Estamos hablando de una estadística que habla de niveles de desempleo bajos en relación a muchos años. O sea, desde hace muchos años que no hay desempleo tan bajo, e indudablemente la rentabilidad empresaria es bastante alta en función de esa actividad económica que crece y de esa capacidad ociosa que baja cada vez más. Es decir, de algún modo es virtuoso el ciclo de la economía en ese estricto sentido. Hay estudios que hablan también de una productividad muy alta en la región y en Argentina en los últimos años, y una brecha también muy alta e inexplicable entre el nivel de productividad y lo que eso que se traduce en rentabilidad con los bajos niveles salariales, ¿no? Y entonces, ahí hay una responsabilidad del Estado, yendo a otra parte de tu pregunta, porque tiene que ver con la capacidad de inspeccionar y de obligar a las empresas a que paguen esos salarios, o incluso a la hora de intervenir en una negociación colectiva, de obligar a las empresas o a las cámaras empresarias
a que si plantean que no pueden pagar un salario digno en los términos que yo recién mencionaba, que establece nuestra legislación y la Constitución Nacional como un derecho fundamental de los trabajadores y de las trabajadoras, que lo demuestren, que lo acrediten con su información contable y financiera. Parte del derecho a la negociación colectiva, parte de la dinámica de la negociación colectiva, incluye el derecho de los sindicatos de acceder a la información de las empresas. Cómo está su rentabilidad, cómo está su venta, cómo están sus proyecciones. Bueno, y eso en la práctica se da muy poco, y ahí pudiera realmente los ministerios de trabajo, insisto, en todo el país, insistir o presionar a las empresas para que la negociación se dé en un marco de acceso a la información y de buena fe. Probablemente ahí, si discutimos no solo los índices de pobreza, no solo el derecho a un salario digno, sino también cuál es la rentabilidad de las empresas, bueno, pudiera llegarse a una distribución de la riqueza más equitativa. Y sin eludir la última parte de tu pregunta, indudablemente el Estado pudiera también garantizar mejores condiciones de trabajo para esas personas que lo hacen en la economía social, que se llama, que ahí hay todo un espectro poco, bueno, muy estudiado, es decir, muy hablado por ahí sociológicamente, pero no tanto económicamente, y mucho menos como dentro de las variables del mercado de trabajo. Soy de los que creen que hay que aspirar a un mercado de pleno empleo, aunque pueda parecer lejano en la posibilidad de acceder, pero creo que el mercado de trabajo, desde el punto de vista de la actividad económica, da para un empleo de calidad muchísimo mayor. Es decir, da para empleos dignos, da para salarios justos y da para una economía registrada y no tener estos índices naturalizados y tolerados tan altos como lo que decíamos hace un ratito, 36-37% de empleo ilegal, que son algo más de 5 millones de personas que trabajan de manera ilegal. Ahí hay un foco importante que atender, desde luego.